first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Hola Emilio, hola Julio, hola Dabeiba, ¿cuánto tiempo? Bienvenida. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. And after 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse. Bueno, buenas tardes a todos. Aprovecho para saludar. Nos saluda desde la República Dominicana Dabeiba por ahí. No sé qué tal están las cosas por ahí. Esperemos que bien. Un saludo a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Benvidas a este ratiño de Comer e Falar live. Hoxe tomamos un descansiño ao mediodía. Andamos un poquinho pochos. Non quero entrar en paranoia, ando un pouco con certas dores musculares e un poquinho de gorxa, pero bueno, creo que afortunadamente simplemente son... Igual me collego frío pola ventana, non? Pero bueno, entón pois hoxe tocou un poquinho de descanso, vale? Pero estamos por aquí xa. Hoxe un programa ademais tamén moi bonito, porque íbamos a celebrar o 17º aniversario do que probablemente sexa un dos mellores restaurantes italianos de España e que está ubicado perdón, na cidade, na poboación de Cangas. Manel, que está a fronte dese restaurante, o seu equipo, ten recibido unha gran cantidad de premios. Xa ten pasado moitas veces polo Comer e Falar, e hoxe pois imos a charlar un ratillo con el, imos a charlar para falar desa celebración, dese aniversario importante, e ademais nos vai a facer unha receita en directo. Vai nos facer o que é a carbonara original, a de verdade, non esta tontada da nata, vale? Hola Olga, que tamén vexo que estás por aí. Dun xeito moi especial, el fai unhas receitas ademais fantásticas, traballa pasta, ademais a pasta fresca, dun xeito espectacular. E hoxe vai nos facer unha receita. Despois desa charla que teremos con el, vai nos facer ali unha receita in situ, vale? E despois, por suposto, estará Adriana. Como de momento vexo que estou vendo aí as mensaxes e os comentarios, en principio vamos a dar un pouco de descanso tamén a ela, que ten máis que ben merecido e ben gañado. E despois, por suposto, aparecerá para ese test. E remataremos hoxe o programa coa inauguración da sección que prometíamos onte, vale? Imos a ter connosco ao gran Suso Martínez, que nos vai a acercar o mundo da historia. Hola, Conchi. Digo que nos vai a chegar ao mundo da historia dun xeito diferente, cun personaxe cada día. Nunca sei quen vai a ser a personaxe, vale? Onte puideches conocer un poquinho a Suso, un verdadeiro crack, que con el pois imos a percorrer a historia de Galicia, incluso en moitos casos da gastronomía. Hola Iván, que tal, compañeiro? Pois imos a descubrir todo eso precisamente gracias a él. Deixademe ir pechando cousiñas por aquí, porque teño ali unha cousiña pendente tamén, pero bueno, a ver, que se nos foi a pantalla do Skype. Decía que non olvidedes, importante, compartide todo isto. Non é necesario que compartades agora mentras estades disfrutando isto en directo, que tamén é unha posibilidade, pero sí, despois compartide para que todas estas cousas que contamos aquí cheguen a moita xente, vale? Todos os que vos conectades aí, compartide despois. Anda, facedevos vos e boas, Bueno, vexo que vai entrando por aí tamén o amigo Bruno. Hola Bruno, como estamos? Agardo que esteades todos ben. Bueno, eu xa vos estaba dando o meu parte agora de que, bueno, levo uns días un poquinho tocado, non sei moi ben, quero pensar que nada máis simplemente é unha especie de catarro, vale? Pero bueno, estos días estamos todos un pouco como medio paranoicos, non?
Como digo eu, tómome a temperatura 2 ou 3 veces ao día, e todo vai ben, parece, ou eso parece. Hola Alex, benvido. Sí, un tema importante. Por que me ves tan pollito, Conchi? Por unha cuestión importantísima. É que hoxe, se non me equivoco, sería como se comezáramos as vacacións de Semana Santa, non? Entón dixen, voume poñer de vacacións, voume poñer así cun color, ademais fai unha temperatura fantástica aquí en Compostela, non sei por onde estades vos, e digo, pois, é esa sensación como que estive a punto de poñer máis bermudas, pero non me parecía apropiado, non o descartedes, Hola amigos de Petiscos, como estamos? Non descartedes que en algún día destes me poña as bermudas, é unha posibilidade tamén a ter en conta, vale? Así que, bueno, poño así pollito, color festivo, vale? Para pensar, manter ese optimismo que estivéramos comezando as nosas vacacións, vale? O que sexa. Hola Nadina, como estamos? Bienvenida. Hola Pablo Sobrado. Bueno, vexo que vos vides incorporando todos aí e é fantástico. Decía, non olvidedes, compartir, vale? Compartir é alegría, Entón, pois xa sabedes, compartir de todos estos, non solamente sino os que levamos estes días atrás. Non te rías da beiba, non sei se entiendes moi ben el gallego, pero bueno, en fin, decía, compartir, despois de que isto remate, todavía están todas as entrevistas que fixemos estes días atrás, están colgadas na página, no grupo de Comer e Falar. Compartide, porque creo que houve entrevistas fantásticas, xente maravillosa, e canto antes chega a moita máis xente, moito mellor. Non é unha cuestión de simplemente, o sea, non este un plantexamento de conseguir me gustas, é un plantexamento de compartir o que estamos facendo aquí coa maior cantidad de xente posible que entreteña a todo o mundo. Xa me estou liando un montón, creo que é o momento de chamar o noso invitado, esperemos que este pendiente e conectado. Ves, Nadina di que está aprendendo galego, eso seguro, así me gusta. Bueno, a ver si... A ver, parece que sí, parece que está chamando ahora. Hola, Bego. Así me gusta, David, así me gusta. Es la retranca gallega. Bueno, estamos aí intentando contactar con noso querido amigo Manel. Non sei se anda por aí xa. Hola, Manel. Hombre. Como estás, compañeiro? Bueno, non te escoitamos. Escoítanos ti, Manel. Manel, non te oímos. Mira a ver si tes na pantalla... Hola. Ahora. Ahora. Bueno, pois aí tedes... A ver se non se lle cae o móvil. Aquí tedes a Manel, o gran Manel, do restaurante Il Popolo de Cangas. Ristorante, non, Manel? Restaurante Il Popolo. Restaurante Il Popolo. 17 anos, tío, ¿qué? 17 años, antes tenía pelo, macho, lo que es la vida. Bueno, parece que abrí ayer y 17 años. Piensa que lo que te ha crecido es la frente. Bueno, 17 añazos, Manel. Un restaurante, además, que te ha dado además muchas satisfacciones, ¿no? Porque, bueno, creo que lo que llevas atesorado todos estos años es importante. Pero, ¿cómo nació la idea de montar un restaurante italiano? Pues, a ver, yo soy de familia de hosteleros, toda la vida en hostelería, y tuve la suerte, me crucé con un italiano en el camino y me encantó la cocina. Me encantó la cocina italiana, pero por todo. Es rica, es totalmente mediterránea. Y en el pueblo dije yo, tiene que haber un restaurante italiano como Dios manda. Y la verdad, cuando lo monté en contra de todos. Se echaron todos las manos a cabeza porque estaba bien posicionado, trabajando con buen sueldo, pero para adelante. Y la verdad, no me puedo quejar, estoy encantado. ¿Qué estabas haciendo antes de poner en marcha el proyecto? Pues estaba trabajando en un restaurante italiano que había en Vigo, que ahora ya cerró. Éramos 23 personas en el restaurante, era un buen restaurante. Y el Duomo se llamaba, en Rosalía de Castro, no sé si alguien lo conoce, se acuerda de él. Y lo llevaba yo, no era mío, era de mi antiguo jefe, y lo llevaba yo. Y había que dar el paso, porque el pueblo necesitaba un restaurante y ahí estoy.
Bueno, ya sabéis, podéis hacer preguntas durante toda esta charla, esta entrevista con Manel, ¿vale? Ides a descubrir que todo o que precisedes saber sobre a cociña italiana o ides a saber con él, e iso vos lo garantizo, porque o que non imaginabas, Manel, é que naquel comezo daquel proxecto de Il Popolo ibas a situarte en moitos casos entre os mellores restaurantes italianos fora de Italia, ¿no? A ver, vamos a ver, es todo a base de trabajo y trabajo. Yo a día de hoy, si hay un curso de lo que sea, voy a intentar aprender, siempre mejorar. Esto del que dice, ya lo sé todo, nada. Hay que estar día a día a pie de cañón, mejorando y haciendo las cosas lo mejor posible. Yo hago todo artesanalmente, la masa de la pizza, las pastas, hago todo yo. Y cada día me gusta hacer una cosa nueva, innovar y para que mis clientes puedan probar cosas que me costó, ¿eh? Al principio lo de la pasta fresca, la gente se tiraba para atrás y no la quería. Y yo machaca, hasta que lo conseguí. Ahora es completamente diferente, vamos, comer pasta fresca a pasta de la del supermercado. Pero ¿por qué no la quería la gente al principio? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Estaban demasiado acostumbrados a...? Yo creo que es eso. De hecho, los espaguetis secos, es la única pasta del restaurante que no la hago yo. No la hago yo porque intenté meterla varias veces fresca, hecha por mí, y la gente decía no, y bueno, pues al final nada. Yo creo que son costumbres y la gente está muy acostumbrada. Bueno, ya hay que echarle valor para en un sitio como Cangas montar un restaurante especializado y empezar a educar a la gente en ese tipo de cocina, ¿no? Porque la gente también, en aquellos momentos que tú montaste Il Popolo, la idea que tenía de cocina italiana era un poco como lo que nos pasaba con los chinos al principio, ¿no? Donde tengo el restaurante situado y tú bien lo sabes, pues yo le llamo que estoy como en Manzaneda, porque hay cuesta por un lado y cuesta por otro. Estoy, vamos, cuando yo compré el restaurante, cuando lo monté hace 18 años, compré el bajo, pues por ahí no había ni aceras, se cortaba la carretera, ahí no había nada. Como digo yo, ni las ratas pasaban por ahí. Y poco a poco ahí estamos. Claro, pero por eso digo, y en aquellos principios, claro, la gente entendía lo que era un restaurante italiano, pues con lo poco que sabía de pizzas y poca cosa más, ¿no? Yo siempre recuerdo el atrevimiento que tuvieron los amigos de Argentinos Burger, por ejemplo, en la Estrada, que empezaron a poner en marcha el tema de las pizzas también allí, un sitio en el que la gente decía, ¿esto qué es?, ¿no? Y tal. Pero quiero decir que la gente tenía una idea de cocina italiana que era muy por debajo de la idea que tú traías, que era esa cocina italiana profesional, real, bien trabajada, apostando por las masas frescas, ¿no? O sea, esos principios tuvieron que ser un poquito complicados, ¿no? A ver, yo la cocina italiana la cogí muy, muy fácil. A mí me pareció una cocina muy, muy sencilla y la verdad, con los productos que tenemos aquí, mezclados con grandes productos embutidos y demás que tenemos italianos, podemos hacer maravillas. Maravillas, más maravillas. A veces el producto hay que tocarlo poco, simplemente calidad del producto, poca cosa y adelante. Luego os haré una receta que vais a ver súper, súper sencilla. ¿Cuáles crees tú que son las leyendas urbanas que todavía tiene equivocadas la gente sobre la cocina italiana? Bueno, las leyendas no sé, pero hay cosas que no entran en la cabeza vamos, por lo menos de los italianos, ¿eh? Porque hacer un carbonara con nata es para pegarse un tiro. Ese es tal vez uno de los errores que más duelen a los italianos, ¿no? Y después igual, pues también la pizza hawaiana, echarle piña a la pizza, la piña es para el postre. ¿Ves? Es que alguien tenía que decirlo, ¿eh? Por eso este momento de tensión. Alguien tenía que decirlo. ¿Por qué echarle piña a la pizza? Por Dios. Y a lo mejor me matan, algunos, porque hay de todo. Sí, bueno. seguro. Si habrá gente por ahí conectada que le guste la piña en la pizza. Por desgracia tengo que tenerla, pero me duele hacerla. Sí, la tienes. Sí, la tengo porque si no me machaca. Pero me duele. Y igual que la pizza, la que lleva Nutella. Tú le pides una pizza con Nutella a un italiano y vamos, te pega un tiro. Claro. Te pega un tiro, pero vamos, del tirón. Claro, ¿y qué más cagadas hacemos aquí que no soportaría un italiano?
Por ejemplo, esos típicos trucos, lo del aceite, que yo creo que ya está bastante desterrado, ¿no? Lo del aceite cuando cocemos pasta, echarle aceite al agua, no, ¿no? No se puede echar aceite en la pasta, no se ¿Por puede qué no? porque la pasta se impregna del aceite, luego resbala y no absorbe bien la salsa. Eso es un fallo que cometemos, vamos, yo no, pero que comete muchísima gente. Y no se puede echar. Para cocer, agua y sal, nada más. Y yo el otro día veía que para hacer una masa también a veces nos complicamos mucho, ¿no? Y realmente me quedé sorprendido cuando estabas preparando la masa, no en la toma falsa en la que rompías el huevo, sino en la que... Bueno, si la colgasteis vosotros también. Sino al hacías una masa de pizza que realmente era tremendamente sencilla, ¿no? O sea, realmente todos nos podemos hacer una buena masa sin tener que comprarla hecha y realmente fácil y rápido, ¿no? Totalmente, porque como mucho puedes tardar 10-15 minutos en hacerla y otros 10-15 en cortarla. En media hora tienes pasta fresca en tu propia casa, solo con nada, ¿eh? Pues por cada 100 gramos de harina lleva un huevo, un poquito de sal. Lo normal es hacer 300 gramos, puedes hacer más, pero lo normal es 300 gramos. Bueno, es perdón que había dicho pizza, efectivamente, la masa fresca me refiero. Es una receta que aprendí en Bolonia y en un curso de pasta fresca que hice, y es tan sencilla que, vamos, incluso la mujer, porque nunca la había hecho así en casa, ¿no? Porque estaba siempre en un restaurante y demás, decía, Oli, y a mí nunca me la hiciste. Y ahora hacer pasta fresca todos los días. Estos días, macho, además estando en casa, no te queda más, ¿eh? Hay que darle. Bueno, en todos estos años, joder, yo me gustaría que le recordases a la gente todos los premios que has llevado, porque creo que es digno de mención, porque hablar de eso, un restaurante italiano ubicado en Cangas, que estés entre los mejores, y de hecho, pues alguno de los premios que recibió era como mejor restaurante fuera de Italia, mejor restaurante italiano, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuándo empezaste a recibir, cuál fue el primer premio que recibiste y cuándo y cuáles has ido recibiendo? A ver, una vez me llamó, creo que fue en el 2012, 2013, me llamó la Cámara Italiana para España de Madrid y quería, vamos, de hecho mandaron un par de personas a ver el local, las instalaciones, los productos que usaba, las denominaciones, porque yo también tengo mucho vino italiano, tengo todos los productos italianos 100%. Para mí trabajo con una casa que para mí es la mejor, por los productos que lleva, productazos y demás, y me llamaron, me propusieron y me dieron la cuda de calidad, que es para los restaurantes italianos que hay en España, vamos, de fuera de Italia. Y el último año que le hicieron éramos 13 en España. Y para mí es un orgullo porque es, como digo siempre, es cuestión de trabajar y trabajar. Nadie regala duros a pesetas. Bueno, y luego tú ahí te presentas a todo concurso cuanto hay, ahí vas tú a participar, ¿no? Sí, porque además los concursos lo que tiene de bonito es que conoces gente, conoces muchos pizzeros, hay formas de trabajar la pizza, diferentes tipos de masa, conoces mucha gente y haces mucha amiga con compañeros. De hecho, del primer campeonato que fui, aún hay gente que me sigue escribiendo y demás. El primer campeonato que fui, que creo que hablo poco de él, no era de la pizza, era de la pasta. Y fui hace 8 años, me lo recordó el Facebook un día de estos, en Barcelona, que quedé segundo de pasta fresca. Y la verdad que ahí atrás, cuando fui a Madrid, no sé si fue Madrid Gourmet, me crucé con el que quedó primero y vamos, aún nos echamos unas risas. Ajá. Y muy bien, hace amigos. Bueno, y de todos esos concursos, ¿hay alguno que recuerdes de forma más especial? ¿O más orgulloso del premio recibido? Cuando quedé tercero en Granada, pero bueno, vine con la espina clavada porque creo que me tangaron otro premio. Las cosas, está mal que lo diga, pero es así, porque llevé una presentación de un plato espectacular, pero espectacular, y si te enseño los que ganaron, vamos, echar las manos a la cabeza. Y luego el último que fui en Madrid, que quedé primero, y dije yo, ya no voy más. Pero bien. En el último quedaste de primero. En Madrid, sí. Bueno, de hecho había ahora, pero que se anuló en Madrid Gourmet. Había un campeonato también al que estaba apuntado para ir,
pero al final se canceló todo, alimentaria, se canceló todo. Bueno, claro, efectivamente. Bueno, tú eres una persona además que apuestas mucho por organizar jornadas dedicadas a zonas de Italia, ¿no? Y eso también es muy interesante. Incluso además, te provees de productos directamente desde Italia, ¿no? Que muchas veces también es una clave, ¿no? Porque hay muchos elementos que si no utilizan los propios de allí, realmente no estás haciendo la esencia de su cocina, ¿no? Eso es una... Sí, pero ahora, yo uso muchísimo producto italiano, prácticamente el 80% del producto italiano, y de hecho bueno, pasó todo lo que pasó, que no hablamos nada del tema ese, pero mucha fuerza para todos, mucho ánimo, que estamos en una cuarentena que, mamma mía. Pero bueno, lo decía, por lo de los productos y las cenas. Tenía una cena con Negrini, que Negrini para mí, vamos, que me sirve y estoy encantadísimo con ellos. Pues después de tantos años luchando para traerlos a hacer una cena maridaje y boom, y pasa el coronavirus. La madre que los parió. Pero bueno, la volveremos a hacer. Como digo yo, después de que pase todo esto, hay que hacer una fiesta que se recuerde. Tú eres un tipo que en tu cocina además, imagino que además también en Italia será así, ¿no? Apuestas mucho por un producto que es la trufa, ¿no? La trufa, tú estás enamorado de la trufa, ¿no? Sí. A ver, la trufa o te gusta o no te gusta, las cosas como son, porque muchas veces dices, ¡guau! Parece que huele a petróleo. Y a la gente que le gusta le fascina y a la gente que no, pues vamos, no la quiere ver delante ni en pintura. De hecho, fui a Italia hace 2 años a recoger trufa, a la caza de la trufa, y cogimos una blanca y es un espectáculo. Ver cómo el perro rastrea, cómo la coge, fue una auténtica maravilla. Fijaos, dice, cogimos una trufa, una trufa blanca. ¿Cuánto tiempo os pasasteis para encontrar la trufa? Bueno, poco. Lo que pasa que fuimos a ver, cuando nos llevan, ¿no? Ya está el monte más que rastreado de primera hora de la mañana y demás. Por eso que no contaban con que cogiéramos ninguna, pero cogimos una trufa. Y una pasada, estaba el kilo hace 2 años a 4.400 euros. 4.400. Bueno, está ya alucinando Conchi, que sabes que es nuestra experta en setas. Ya está poniendo ahí el tuber melanosporum. Ya nos está poniendo el nombre técnico. Y la negra. Pero, efectivamente. Pero sí es cierto que yo, el único sitio donde he probado una pizza con trufa fue precisamente en Il Popolo, ¿no? Tú sí, pues no sé, yo te la serví y demás y... Tú la trufa la echas a muchas cosas, ¿no? Ahora la estoy introduciendo más porque a los clientes, como antes decíamos, los vas educando. Y entonces ahora ya dicen, ¿qué? ¿Tienes eso ahí guardado para mí o qué? Y entonces, pues, cuando tengo la oportunidad de traerla, me gusta que los clientes disfruten con ella. Tengo una curiosidad, porque hablamos de eso, del poco hábito que tenemos bueno, el poco que teníamos. Yo creo que afortunadamente eso ha cambiado mucho y tú lo has visto en tu restaurante, ¿no? Pero lo de consumir pasta fresca, tomarse comida italiana de verdad. Los grandes gourmets de la comida italiana también son los niños, ¿no? ¿Cómo los niños disfrutan con esa pasta fresca, con esa forma real de hacer cocina italiana? Te puedes llegar a sorprender, porque hay niños que son pequeños, tienen 2 años o así, y te ves como zampan un plato de macarrones que dices tú, jolín, y te sientes realmente orgulloso, porque le estás dando una materia prima que realmente la hicimos por la mañana y que en pocos sitios se puede comer. Claro, pero eso es interesante, porque suelen ser un poco los que marcan, son un cliente exigente, claro. No tiene nada que ver la pasta que comen en casa, evidentemente, con la que... Otra cosa que me gustaría preguntarte, tú, que haces pasta fresca y todo esto, ¿qué me dices de la pasta fresca del supermercado? Mójate. Bueno, que me cruje. Mira, solo te voy a decir una palabra. El otro día le decía a un amigo que yo al supermercado solo voy a comprar productos de limpieza. Claro, pero, joder, es que... a ver... a mí lo que me fastidia un poco de todo este tema de preelaborados y cosas de estas, ¿no? Es
vender algo como lo que no es exactamente, porque quien toma una masa de pasta fresca sabe lo que es, ¿no? Quiero decir, no tiene nada que ver con lo que se encuentra en los supermercados, ¿no? A ver, no es que quiera ser yo aquí más purista ni más papista que el Papa, ¿vale? Pero sí es cierto que no tiene nada que ver, ¿no? No, a ver, como antes hablaste, si quieres comer pasta fresca te cuesta 20 minutos hacerlo, un poquito de trabajo con los peques y demás, pero claro, no todo el mundo puede y entonces pues para eso están los súper, ¿no? Está claro. Bueno, Pero una vez salen a comer fuera y si se le puede dar un buen producto y que lo puedan disfrutar, para eso estamos nosotros. Bueno, dice por ahí Sofía Prieto que aparte de productos de limpieza irás a buscar papel higiénico también, ¿no? La verdad que no sé qué pasó en el cuento. Bueno, andaba por ahí, decía precisamente esto, decía Conchi, efectivamente, que a ella le pasó un poco eso, que al principio, la primera vez que lo probó no le gustó, pero después, bueno, que ya la cosa cambió, ¿no? Dice que evidentemente lo único difícil o complicado es lo del precio, evidentemente. Es un producto que, bueno, que tiene un coste, bueno, lo que pasaría con el percebe, lo que pasaría con las angulas, o lo pasaría con muchos otros. Pero la trufa negra, sobre todo la de verano, es bastante económica, pero bueno, la buena, la bianca, el tartufo bianco es muy caro. El tartufo bianco. El tartufo Sí. bianco que solo se encuentra en esa zona, perdón por la ignorancia de esta pregunta a lo mejor, ¿no? Pero ese tipo de trufa blanca se encuentra en distintas zonas o Italia es un poco el sitio donde... Solamente en Italia. Aquí en España, sobre todo en la zona de Soria, que es la que más produce la trufa, es negra. La bianca solamente en Italia. Y como dicen los italianos, es un misterio porque realmente no se sabe exactamente lo que es, porque cuando fuimos a la caza de la trufa, el perro pasó, imagínate, fuimos andando y no olió nada, y a la vuelta, es decir, 3, 4, 5 minutos después, la olió. La huelen justo en el punto de maduración, ¿sabes? A lo mejor pasas lo que es un minuto más tarde o un minuto antes y no la huelen. Es un mundo que realmente es vamos, muy curioso. Y claro, me imagino que hay poca cantidad y hay poca gente que se dedique a la búsqueda y el trabajar con el tartufo blanco, ¿no? Aún hay porque se mueve trufa. Italia mueve muchísima trufa. Nosotros estuvimos por el Apenino todo y ahí hay mucho trufero. ¿Viajas mucho? ¿Has viajado mucho a Italia para conocer más de la cocina que trabajas? Hace años, ahora poco tiempo hay. Ahora, al estar de lleno en el restaurante, pues la verdad que poco tiempo. Y que cuando tengo la oportunidad de viajar, pues hace 2 años, cuando fui con la empresa que trabajo, pues siempre se aprenden cosas, me gusta ir pues aquí y allá, porque siempre sacas algo positivo. Pero con el tema del trabajo, y con los autónomos lo tenemos complicado. Ya. Oye, ¿qué platos de tu carta no has podido sacar de ella? Pues muchos. Cuéntame. Muchos, porque si intento hacer una carta nueva, viene alguien, imagínate, saqué un plato, viene alguien y me lo pide. Y digo yo, me cago en la mar, si tengo que sacar algo, es que me mata. Pero hay muchos que es imposible, ¿eh? Por ejemplo, el nere popolo es un tagliatelle negro que hago yo, que lleva langostinos, tomate, erizo, algas, eso es imposible sacarlo, te crujen. Perdón, langostino, erizo, algas... Tomate, erizo de mar y algas. Y después tengo otro muy parecido que le llamo acativa, que también lleva setas, mezclo un poco tipo maremonti, con un poquito de salsa de soja, que está, vamos... Yo lo que juego es mucho fuera de carta. Tengo productos, todos los fines de semana hago fuera de carta y lo que veo que tiene más demanda, pues lo acabo metiendo porque son platos que gustan. Pero tiene que seguramente haber muchos platos, pues usted decía que el público no te deje sacar, porque aparte tienes un público muy fiel. Imagino que... pero no hay manera. Tengo que sacarlos, porque si no, al final acabo teniendo una Biblia, porque me gustan ir metiendo cosas nuevas, y tengo una carta que al final parece una Biblia y no puede ser. Y en las pizzas, por ejemplo, ¿qué pizzas no puedes sacar? Ahora no puedo sacar la tartufo, la de trufa, esa vamos, no la puedo sacar ni de broma. Y después, pues, hay las típicas, yo no uso 4 quesos, le pongo 5 formaggi, le pongo 5.
Después hay platos como el provolone, hay pizzas que son insaciables. Una que hago con bresaola, que es un tipo de embutido italiano, que le pongo brotes ecológicos frescos y parmesano rallado por encima, que tampoco, hay pizzas que no. Claro, ¿no? Pero es interesante para que sepáis la propuesta de platos que hay espectacular en esta carta de cocina italiana, de verdad. ¿Te han ido muchos italianos a comer por allí? Sí. Vienen, a ver, sobre todo de vacaciones, y me dicen, óptima. ¿Sí? Buena pizza. La verdad, estoy pasando las pruebas. Porque Bueno. los italianos son exigentes, así dicen que todo lo de ellos es lo mejor y Sí, sí, cuidado. no, por eso. O sea, que me imagino que el hecho de que vengan clientes italianos eso también es muy interesante, ¿no? Porque te vale como baremo para ver si lo que estás haciendo está en la línea que tú quieres o no, ¿no? Porque a veces no es fácil, ¿eh? No, Tú eres un tipo que además te mueves por Galicia para ir a ver otros chefs, ¿no? No te centras solo en la cocina italiana, porque tú también utilizas la creatividad dentro de la cocina que tú haces. Yo siempre pongo como ejemplo pues tu participación en el Vin de Tapas, ¿no? Con aquella trufa de caza, ¿no? Que quiero decir que tú aplicas tu creatividad también en esos platos que vas haciendo, saliéndote un poco de lo que son los elementos fundamentales, y luego te gusta moverte por Galicia a ver lo que hacen otros chefs y probar las cosas que están haciendo, ¿no? a veces siempre digo, tengo tantos sitios a los que ir que no hay tiempo, es que no hay tiempo, porque claro, yo cierro el lunes y el lunes cierran la mayoría de ellos y muchas veces no se puede visitar lo que realmente queremos. Pero sí, me gusta ir a visitar a cocineros, amigos, de hecho aún debo muchas visitas por ahí. Uh-huh. Bueno, una de ellas nos encontramos precisamente en la casa de Miguel González, por ejemplo, ¿no? Qué grande, Miguel, sí señor. En aquella cena fantástica con el gran Miguel y con el gran Iván. Bueno, Dos cracks de la cocina. dos grandes juntos, cuidado, Pero luego tienes buenos amigos y tenemos buenos amigos comunes que creo que definen mucho la cocina también actual que tenemos en Galicia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿qué es para ti, por ejemplo, Quique Piñeiro? A mí, Quique Piñero es lo máximo. Es lo máximo porque, a ver, además de la grandísima cocina y demás que hace, es la excelentísima persona, la bella persona que es para sacarse el sombrero. Eso, vamos, se me ponen los pelos de punta solo hablar de él, porque para mí es lo máximo. Como persona, es fabuloso. Y cómo trabaja el pescado, Cuidado. Es una maravilla. Vamos, ir a Horta es una maravilla. Es una de las visitas que también tengo pendientes, que no hay forma de ir. Bueno, yo, por cierto, le mando un abrazo enorme a Quique, que hemos hablado estos días atrás. Espero que estés bien y que podamos hablar pronto también. Un abrazo enorme, Quique y Eloy de Horta Obradoiro en Santiago de Compostela. Bueno, ¿y qué tienes previsto hacer? ¿Te están ya dando señales ahí? Es que tengo aquí a las pequeñas que no paran. Están jugando con el perro y boom, no paran. Te decía, a ver si centro otra vez la jugada, que me acabo Lo de la pasta, el plato que voy a hacer. No, efectivamente, antes del plato que vas a hacer ahora, quiero preguntarte, ¿qué tienes previsto además? Creo que tienes para después a las 9:30, vais a montar así un pollito en redes ahí, alguna historia, ¿no? A ver si nos deja, porque ayer nos conectamos también en directo en Instagram a las 8 de la tarde y la idea era, bueno, hicimos el amasado de la masa de la pizza para hoy a las 9:30 hacer la masa en directo también con los clientes, con todo el que se una. Así que ya sabéis, a las 9:30 en Instagram, en el Popolo, el que quiera, ahí estamos, en directo, haciendo pizza. Vais a hacer pizza con esa masa que ya preparasteis ayer, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tiene que estar? Por cierto, hablando de la masa de la pizza, ¿cómo tiene que ser una buena masa de la pizza? ¿Qué necesita tener y cuánto tiempo tiene que estar para luego utilizarla? Es muy fácil, solo lleva lo que es la harina, levadura, un poquito de sal y aceite. Después, la fermentación mínimo son 24 horas. No se puede hacer la masa y a la media hora intentar comerla. No, error. Mínimo 24 horas. Y si pasa 2 días, mejor. 3, incluso mejor. Juegas al límite a veces, ¿no? Con la fermentación,
pero yo con la que gané en Madrid tenía 72 horas de fermentación. 72 horas. Joder. Sí. Porque cuanta más fermentación es mucho mejor, es más digerible, más... No, como digo yo, no, la pizza no engorda, es un falso mito. Porque si dejas fermentar la masa tal y cual, para nada. Otra alegría que os damos para este periodo de confinamiento. La masa de la pizza bien hecha, no engorda, ¿vale? Pues eso, hay que hacerle caso. Ya sabéis, mínimo 24 horas de fermentación. Si queréis ver un poco las que están haciendo las que van a hacer hoy a las 9:30, conectaros a través del Instagram de Il Popolo y veréis que van a preparar esas pizzas en directo. Imagino que vosotros tendréis una propuesta preparada y luego la gente en su casa hará cada uno la suya, ¿no? Sí, yo bien dije, cada uno que abra la nevera y que le ponga lo que quiera. De hecho, creo que te mandé la foto y un día de esos atrás pues hice una pizza de cocido. Es que esto es, vamos a ver, tengo que decirlo, esto es maldad manifiesta, ¿vale? O sea, que en un periodo de confinamiento me mandes a mí una foto de una pizza de cocido es como, no sé, o sea, es como tener al perro enjaulado y enseñarle el hueso. Igual, macho, eso... ¿Por qué eres tú, eh? Que si no, vamos. Pues yo a la gente le dije eso, que abra la nevera que abra la puerta de la nevera y que lo que tenga. Nosotros vamos a hacer una tartufo, más o menos, nos faltan algún ingrediente, pero más o menos vamos a hacer una tartufo. Creo que pregunta ahí Maite Gil, ¿la fermentación en la nevera? La fermentación, sí, para olvidarte la puedes meter en la nevera y eso sí, antes de usarla, antes de que la vayas a hacer la pizza, si la puedes dejar 2-3 horas antes, mejor. Vale, importante, ¿no? Porque eso también son temas a tener en cuenta. Gracias por la pregunta, Maite. Pues eso, la nevera, pero luego, ya sabéis, a temperarla con... El otro día, de hecho, además, ayer, cuando hablábamos con Iván Yarza también tiene muchos tips y muchas claves en su Instagram de cómo trabajar las masas y todo eso de los tiempos, que es muy interesante, ¿no? Es un tipo interesantísimo, Iván, y todo lo que aporta tanto al mundo de la pasta, o sea, de las masas y todo eso, yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces, a las 9:30 en Instagram van a hacer en directo pizzas, ¿vale? Estos días, por cierto, estás utilizando más incluso de lo que te imaginabas las redes sociales, ¿no, Manel? Porque tú, bueno... a ver, la verdad que ahora, al estar en casa, pues bien, mi mujer me decía que no me quería ver en el piso, porque la verdad que no paro. Estoy haciendo cosas que realmente hace años que no hacía. Porque hice hasta hojaldre casero, que vamos, la última vez que lo hice fue hace, no sé, pero 30 años en la escuela. 25 años en la escuela. Uy. Allá va el móvil otra vez. Bueno, o sea que tú crees, vamos a ver que voy a ver si veo lo que pone por aquí, José Romero Postiguillo que nos dice imaginación al poder y con lo que se disponga, mezcla sin miedos pero con cabeza, a ver si nos vamos a pasar de bulliciosos. Bien, tomamos nota también. Oye, por cierto, ¿estamos cocinando por encima de nuestras posibilidades? Yo creo que yo en casa por lo menos sí, porque hago de todo. De hecho, me dicen amigos, primos, y me hacen la pregunta, ¿todo lo que preparas lo coméis? Y le digo yo, sí, no te preocupes que ya llamé al carpintero para que vaya agrandando la puerta. Pues vamos, cocinamos, de hecho el pan lo hago todos los días. Yo lo decía porque antiguamente cuando te pasabas un periodo de descanso o lo que sea, la moda era el bricolaje, ¿no? Hoy en día la moda es cocinar. Está bien. Eso por moda, a mí me gusta que la gente cocine. Y me gusta, por ejemplo, cuando colgué el vídeo de la pasta fresca, la gente me manda fotos de la pasta y muchos me dicen, ya no voy a ir a comprar más pasta al súper. Que eso es una maravilla, ¿eh? Esa parte divulgativa, conseguir que la gente aprenda a hacer las cosas y no a comprarlas en muchos casos, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? Sobre todo en elementos como este, ¿no? Yo, por ejemplo, el vídeo de la pasta y lo de estos días, pues la masa y demás, es porque muchos clientes me la piden y ahí estamos, cómo no, para ayudar en lo que podamos. Bueno, pues recordar, 17 años, a ver, que hace una pregunta, no me quedó claro cómo se hace para tener una masa en buen estado para no engordar. Lo que quiere decir el amigo Manel es que cuanto más periodo pase de reposo y fermentación,
esa masa es más saludable, ¿no? Es más digerible y por lo tanto tiene menos efecto, no engorda. Pues ya está, es así de sencillo. Bueno, decía, 17 aniversario de uno de los mejores restaurantes italianos fuera de Italia, y no lo digo de coña, ¿eh? Está entre los mejores restaurantes italianos de España, está en la ciudad, en la población de Cangas del Morrazo, ¿eh? Y tenéis que apuntároslo en la agenda para cuando salgamos a la calle, apuntaros en la agenda a visitar, ir a comer buena comida italiana. Bueno, dice ahí el amigo Postiguillo que está haciendo ahora un rabo de vaca de Discarlux. No digas esas cosas, hombre, que es pecado, que se empieza a acercar la hora de la cena ya, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, nos vas a preparar aquí en directo una receta, ¿verdad, Manel? Tal cual. Y vamos a saber cómo es la carbonara de verdad, ¿vale? Yo espera que voy a mover ahora la cámara, ¿eh? Vamos a tratar de que podáis verlo lo mejor posible, la elaboración que nos va a hacer Manel, ¿vale? Manel, yo ahora te estoy enfocando con la cámara del Facebook Live, ¿vale? Entonces, vamos a ver si conseguimos que se escuche bien. ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente, Manel? Vamos a ver. Voy a hacer una carbonara, un pelín diferente. Un pelín diferente porque, como tú antes dijiste, soy amante de la trufa, ¿no? Pues vamos a poner un poquito de trufa. Ahí estamos. Bueno, pues venga, cuéntanos, ¿qué estás preparando? No sé si tu cámara, si nuestra experta cámara puede enfocar a tus... Dame un segundo que llamo a la mujer a ver si me puede venir a grabar. Ah, vale. Estás tú con la cámara en la mano, ¿eh? Bueno, no sé si mientras está esperando a que venga su apoyo de cámara, si queréis alguna pregunta para Manel, pues ahí vamos a ver ahora todo lo que tiene preparado por ahí. Si quieres... ya está, ya tenemos ahí a... Hola, guapa. Bueno, pues nada, Manel, cuando quieras, empieza a explicarnos un poco lo que vas a preparar. Cuéntanos. A ver, os cuento. Es muy fácil. Hace falta guanciale. Explica, por favor, porque eso es una parte muy importante. El guanciale, ¿qué es? El guanciale es la papada. Eso de que un carbonara se hace con bacon, error. Error. No, ir apuntando en la agenda. Guanciale, papada, parmesano, huevo. Lo voy a hacer con unos portobelos, los hacía con setas, pero no tengo en estos momentos. Y esto es una crema de trufa negra. Y vamos al lío. Lo primero, imagino, cocer la pasta, ¿no? Tengo el agua a hervir, pero bueno. A ver. Vamos allá. No, está el agua a hervir y mientras tanto voy haciendo lo que es la salsa. Ajá. Por cierto, he visto que hemos hablado de carbonara, no veo huevos. Huevos. Ay, sí, perdona, se me colaron, vale. Va a ser, en vez de un carbonara, una bosconara. Bosconara. Bosque implica trufa y setas. En este caso no tengo setas, le vamos a echar un poquito de portobelo. Dice Conchi que te mandaba ella que tienen en el congelador unos boletos exquisitos y secan. Tengo ganas de conocerla yo porque, la verdad, yo también soy amante de las setas. Pues Conchi te puede asesorar todo lo que quieras sobre ello, no lo dudes. Bueno, creo que anda un vecino por ahí tuyo conectado también. Me parece que acaba de entrar hace un ratito Lino Cervenza. Grande Lino. Bueno, pues vamos a saltear las setas con el guanciale, con lo que es la papada. Ajá. ¿Es fácil de conseguir el guanciale o no? Entre comillas, pero bueno, papada puedo conseguir, ¿eh? Vale. Las cajas italianas lo tienen sin ningún tipo de problema, ¿no? Esperamos los cortes. Vamos a hacer un poquito.
Eso suelta además una grasita espectacular, ¿no? Una grasa que es delicia pura. Es tremendo, tremendo, de verdad, ¿eh? Aquí, mientras tanto, vamos a hacer una teja. ¿Una teja de? Una teja de parmesano. Ah, vale, vale. A rematar el plato. Ahí está haciéndose esa teja de parmesano y salteando el guanciale con las setas, ¿no? Sí, aquí unas setas con el guanciale, dejamos que se haga un poco. Ajá. Bueno, tengo que decir una cosa, ¿eh? También esta cocina lo que es sustituir no tiene fuego. Tiene falsa. Bueno. Mira, tenemos pappardelle, que son unas cintas anchas, Ajá. son de zanahoria, y tagliatelle, siempre frescos. Vamos a usar el tagliatelle. El tagliatelle, vale. Sí. La masa fresca, tagliatelle, tiempo de cocción. Agua y sal. El Para sal. adentro. Ajá. ¿Recomiendas algún queso gallego para hacer la teja en vez del parmesano? El parmesano. El galmesano. Bueno, pues apunta ahí, Conchi. Ahí. Bueno, seguimos. Aquí le ponemos un poquito de la crema de trufa. La crema de trufa en el salteado, ¿no? Y esto ya está. Ahora esperamos a que se acabe. Retiramos el fuego. Y removemos la pasta. La pasta fresca, ¿tiempo de cocción una vez que hierve el agua? ¿Más o menos cuánto? Eso depende, porque si la acabas de hacer en el momento, cuanto más fresca está, menos tiempo. Esta tiene unos días, entonces, nada, le daremos menos de unos 5 minutos. Ajá, A vale. mí la pasta me gusta al dente. Bien, bien. Os recordamos que estamos preparando una carbonara verdadera italiana, pero en este caso además con una adaptación llamada bosconara, en la que incluimos la trufa, ¿no? Una crema de trufa que hemos visto por ahí, que tiene preparada Manel, y estamos haciendo eso, la verdadera, ¿no? Cómo se hace lo que se llamaría carbonara de verdad, ¿no? He hecho yo, por ejemplo, un poquito de agua de la cocción, Ajá. se le pone. Y esto ya está para la fritura. Bien, ¿la teja ya la tienes lista? La teja ya está. Ajá. Recordamos que es una teja para decorarlo un poco. Una teja de parmesano. Vale, la masa, perdón, la pasta la quitas, la escurres. Ajá, perfecto. El agua siempre la tienes un poco como recurso para que no se quede seca cuando estás mezclándola con todo el tinglao, ¿no? La echamos y la voy a sacar del fuego para explicaros bien una cosita. Ahora aparte. Aparte cogemos. Separamos las claras de la yema. Aprovechamos la yema. Se utiliza solo las yemas, ¿verdad? Sí. Esto.
Lo batimos un poco. Sí. Y ahora vamos a la pasta. La condimentamos un poco. Un poquito de pimienta. Un poquito de sal, pero poco sal porque el guanciale suele a tirar sal. Ajá. Y salteamos. Salteamos, bien. Una vez que la salteamos, la echamos Sobre las yemas. sobre las yemas. Y una vez aquí, revolvemos. Mezclamos bien. En caliente se va haciendo. Ajá. Y parmesano. Buah, que me estoy poniendo... Y el parmesano. Me estoy poniendo malo ya de verlo. Bueno, yo te invitaba a comer, pero... La pimienta negra, pregunta por ahí, la pimienta negra, Isa. Siempre la pimienta negra, ¿eh? Y por último... mentira que no tengo los utensilios adecuados para poder empatar bien, ¿eh? Ajá, bien, bien, bien. Esto, como podéis ver, lo acabamos con una tejita, un mini brote, Y qué pedazo... un poquito de parmesano y os invitaba a la cena. Ahí Creo tenéis... que no sé lo que tardamos, pero bueno, no tiene nada. Han sido No tiene nada. 8 minutos. 8 minutos, o sea, en 8 minutos hemos preparado una pasta espectacular, espectacular, una carbonara bosconara de las de verdad, ¿eh? Y eso sí que es importante, ¿eh? Bueno, gracias Manel, tienes que sentarte un momentito porque nos queda todavía una parte de la entrevista, ¿eh? Espera que voy a volver bueno, la dirección, ya os digo que es en la población de Cangas del Morrazo. La calle se llama, Manel... Calle Gondomar, pero no tiene pérdida, es al lado del centro de salud. Efectivamente. Bueno, pues buscar ese lugar. Voy a invitar a una persona a nuestra conversación, querido Manel, porque llega una de las partes importantes de nuestro programa, ¿eh? Es una parte que incluso hasta tiene fans propios, ¿vale? O sea, imagínate cómo es el panorama, macho. O sea, es más famosa que yo, ¿eh? Que no es difícil tampoco, pero vamos a comentar con nuestra redacción de test y cuestionarios. Ahora empezará todo el mundo ahí a decir Adriana, no sé qué, tal. Es la locura absoluta, ¿vale? Ahí viene. Hola, ¿qué tal, Adriana Lomba? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, un poquito ahogada con la saliva por ver ese plato. Qué crueldad innecesaria. Bueno, Manel, yo imagino que has seguido algo estos días el programa, ¿no? Y sabes lo que toca ahora, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver, al test famoso. En manos de Adriana quedas. Adelante, Adriana. ¡Ay, Dios, qué hiciste! No rompas nada, ¿eh? Te cambias. ¿A dónde vas? Ya estoy. Hola. Ah. Bueno, Ya. ahí tenemos Yo no os veo, ¿eh? No... Es que no sé qué ha pasado ahí. Arregla la línea, José. No, si es que le cayó el móvil y yo creo que le pasó algo ahí. ¿Nos ves ahora? ¿Hola? ¿Nos ves, Manel? Ahora estoy. Ah, vale. Bueno, pues nada, Adriana, en manos de ella quedas. Adelante, Adriana. Bueno, ¿estás preparado para el test? Bueno. Vamos a ver. Sí, hombre, sí. Venga, ya sabes cómo va, ¿no? 2 opciones, eliges una, no nos inventamos cosas, no nos inventamos terceras opciones ni nada, ¿vale? Venga, facilitas. ¿Qué prefieres? ¿Que te suden las manos o que te suden los pies? Suben las manos. Las manos. Vale. Porque Cabrales ya vamos.
Bueno, cada uno. Vale, venga. ¿Qué es mejor para ti? ¿Saber un poco de muchas cosas o saber mucho de pocas cosas? Saber poco de muchas cosas. Vale. Elige. ¿Héroe o villano? Uf. ¿Cómo se ríe? Es que es mal como la peste. Ya. Es que eso dependerá a quién le preguntes, ¿no? Ahora le tocó a él. No, digo a él. No, él tiene que... Ya está enfocando él con malignidad. Josiño no, ¿eh? Nada. Dale, Manel. Villano. 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 Vale, villano. ¿Ojo de halcón o oído de murciélago? Ojo de halcón. Ojo de halcón. Yo es que de los murciélagos en estos días no quiero ir a hablar, ¿eh? Batman. Venga. ¿Qué prefieres? ¿Cantar todo lo que dices o decir en voz alta todo lo que lees? ¡Ay, Dios! Uf, me pido, No te preguntes a la señora, ¿eh? No vale. No vale el comodín de la señora. Perdona, Manel. Cantar todo lo que... ¿Cantar todo lo que dices? Sí. ¿No quieres que sepamos lo que lees? Vale, cantar todo lo que dices. A ver. ¿Qué querías primero? ¿Helado de sardina o jamón con leche condensada? Joder. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta que no te entendí? Normal. ¿Qué te cogerías primero? José, Sería primero. sí. ¿Helado de sardina o jamón con leche condensada? Helado de sardina. Helado de sardina. Helado de sardina. Vale. Y la última. ¿Qué prefieres? ¿Una pizza de Casa Tarradellas o unos ravioli buitoni? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Ahí me tiro a dar, ¿eh? Eso fue de huello. ¿Hay que contestarla? Sí, claro. Lo dije al principio, que nadie me hace caso. Es que no probé ninguna de las dos, no te podría decir. Ah, Pues aquí haber no pedido, saben contestar. haber pedido muete, macho. Hay que escoger. Los rigatones. Esa no era, eran raviolis. De buitoni. Los ravioli. Los Tengo que raviolis. informarte, Manel, que esto queda grabado, ¿eh? Ay, Bueno, querida Adriana, muchas gracias, guapísima. Gracias a vosotros. Cuelga tú. Ay, pues sí, cuelgo yo. Cuelga tú. Venga, un beso. Chao, guapa. Adiós. Nuestra querida Adriana, que ya tiene más fans que cualquier otro en este programa. Querido Manel, felicidades por esos 17 años de Il Popolo y que sean muchos más, como se suele decir, ¿eh? muchísimas gracias y que tú los veas. Por supuesto. Gracias por estar en el Comer y Falar Live, querido amigo. Es un placer, sabes que estar contigo es un auténtico placer, porque para mí no hay otro tampoco como tú, ¿eh? Joder. Que lucha ahí por la gastronomía y la verdad que un aplauso no, uno y más de uno. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ti, querido Manel. Y para todos, llevemos este tiempo que no sabemos cuánto nos queda de la mejor forma posible, mucho ánimo, mucha fuerza y nada, vamos a ser prudentes y esperar.
Muchas gracias a todos y un placer. Ese aplauso virtual para el gran Manel, ¿eh? Gracias, Manel. Y aquí ya sabes, cuelga tú. Perfecto, muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, non os vayáis todavía, non vos vayades todavía, porque rematamos agora con Manel, pero inauguramos unha sección que prometíamos onte, vale? Imos a falar de historia dun xeito diferente. Onte coñecíamos o gran Suso Martínez, un home que ten un xeito de contar as historias completamente distintas. E pedinlle que todos os días aparecese neste programa cunha persoaxe, vale? Que el quixera contándonos brevemente unha parte da historia de Galicia. Vale, imos a coñecer Galicia dun xeito diferente. Eu quero pensar que o meu querido Suso Martínez está por aí. Non sei que persoaxe vai a salir hoxe. Imos a chamar. Hola, que tal? Aló, aló, Don Jesús Martínez, ou non sei con quen falamos hoxe. ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Se le escucha, se le escucha. Estos artilugios son propios de los luteranos y calvinistas. No sé si se me escucha bien. Bueno, ¿qué tal, viejo amigo? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Con quién hablamos hoy? ¿Cuál va a ser nuestro personaje de hoy? Yo estoy naturalizado y me explico, porque yo no estoy en este mundo desde la gripe, aquella gripe, la gripe de verdad, no la carallada que tenéis hoy en el mundo montado ahora. La gripe de verdad, la del 18. Yo no estoy aquí desde el año 18 y soy grande, ¿eh? Por cierto, tengo entendido que este programa es un poquito de cocina, ¿no es así? Lo es. Permítame que introduzca el elemento de enriquecimiento ahora. Yo soy mucho de enriquecer las cosas. Yo siempre he sido mucho de enriquecer las cosas. Yo también en mi tiempo escribí bastante sobre gastronomía. Debe saber usted que uno de mis platos favoritos, que tengo muchos varios, pero yo tengo que reconocerle a usted, viejo amigo, que este es uno de mis favoritos. Uno de los platos favoritos que tengo yo se llama bacalao. Claro, Wenceslao y picadillo, ¿no? No sé si usted conoció a Wenceslao. Wenceslao escribía historias, ¿no? Ajá. Por ejemplo, escribió muchas historias, sobre todo de esa Galicia mágica, ¿no? Y Wenceslao era así. No sé si se me ve por este artilugio del demonio. Se le ve. Era delgado como un bacalao. Muy delgado era Wenceslao. Y yo estaba cambiado, porque yo, claro, ustedes ven ahora el tinglado este que tienes ahí arriba, pero yo estaba muy cambiado. Tienen que imaginarme así, con un bigote así, peinado siempre a la raya, correcto, la raya la tengo más o menos correcta, pero incluso más populoso de pelo. Este dicharachero guía que aparece ahí en el cuadrado que tiene usted, está un poquito a la par, que está sazonado también de la cabeza, le falta algún elemento para parecerse a mí. Y estaba un poquito gordo. A los 8 años de edad, tengo entendido que usted tiene vástagos, ¿verdad? Tengo. ¿Cuántos años tiene su vástaga mayor? 14. Yo a los 14 años pesaba 95 kilos. Madre mía. Con eso ya no le digo nada más. Madre mía. El plato, el bacalao, se llamaba Wenceslao y picadillo porque había que poner lajas muy finas de bacalaos delgados, como era Wenceslao. Y a continuación tomates, ¡zumba!, partidos a la mitad, pero tomates de estos así grandes, gordos, rojos, como los de Vimianzo, tomates de estos potentes, poderosos. Eso sí, partidos a la mitad. Y todo a base de lonchas, todo en la tartera. Todo ha de cocinarse en la tartera y a fuego lento. Luego, con su tiempo debido, con su refritridillo, y con mucho tiempo y con mucha paciencia, se lograba el pincho. El pincho. Tú eres mucho de pinchos, amigo José. Soy. Porque debe saber usted que en la ciudad de La Coruña, cabeza, llave, guarda, fuerza, antemural, que yo tuve el honor de presidir, aquí donde me tienes. Yo fui alcalde, el mejor alcalde que hubo en la historia de La Coruña,
en La Coruña le daban a usted de comer dos cosas, o bien un pincho o bien una tapa. Si usted no paga, eso es un pincho. Y si usted paga, eso es una tapa. Pues bien, el pincho más famoso, el más famoso que te daban en la calle de la Estrella, por ejemplo, se llamaba el bacalao estilo Wenceslao y picadillo. Por eso, porque fundamentalmente era a base de bacalaos muy delgados, como Wenceslao, y tomates grandes, gordos, potentes, como llegué a ser yo. Yo pesé mucho. Por cierto, yo le tomaba bastante el pelo a Wenceslao y le decía, yo acabaré mal, yo acabaré mal, porque si es verdad que soy un tomate, acabo así, dividido por la mitad, seccionado. Pero tú, pero tú, pero tú, Wenceslao, tú vas a acabar peor. Tú vas a acabar sin sal. Y quedarse sin sal, eso sí que manda chover na Habana, Quedarse sin sal es jodido. Hay muchas cosas en el mundo. Ahora, quedarse sin sal es muy jodido. Y efectivamente, querido amigo, por cierto, un saludo muy grande, hombre. Yo soy Manuel María Puga, aunque permito a las gentes que siguen tu programa que me llamen Picadillo, el gran Picadillo. Querido Picadillo, será un placer recibirle a vuesa merced en cualquier otra ocasión en este tiempo de Comer e Falar Live. Temos moito tempo. Es cuestión de llamarme y yo apareceré en este cuadrado. Por cierto, ya que estamos en un tiempo un poco en que las gentes están tristes, ¿no? Permítanme que os comente un poquito de mí, ¿no? Yo fui político, pero de político de mí nadie se acuerda, ¿no? Sin embargo, el alcalde Picadillo sigue siendo uno de los alcaldes de más feliz memoria de la ciudad, de mi ciudad. Como os decía, yo me morí, no del todo, pero físicamente me morí, o me he muerto, que de ambas maneras se puede decir, en el año 1918, era la gripe, ¿no? Y sigo todavía en el recuerdo de las gentes. Yo escribí poquito, y lo poco que escribí es sobre los elementos que tienes tú ahí detrás. Estás en una cocina, yo veo una cocina y me vengo arriba. Y además, yo escribí algo también de poesía, porque has de saber que mi padre, el Puga y Parga Bello, fue alcalde también de Santiago y tuvo varios clientes. Y uno de esos clientes fue Curros Enríquez, grande Curros Enríquez. Te voy a decir un secreto. Curros Enríquez no podía ver ningún cura. No podía ver ningún cura. Era anticuras total. Y entonces un día el bueno de Curros Enríquez escribió una poesía. No sé si le suena a vuesas mercedes Aires da miña terra, hombre, donde decía, ai obedes, un día Dios decideu baixar ao mundo a ver como estaba a súa criación. Por cierto, te imaginas, viejo amigo, lo que vería Dios se falleso, se baixa a ver o mundo como está hoxe en día, patas arriba. Bueno, e entonces Dios bajou al mundo. E cando veu as injusticias que había, cando veu os meniños probes, cando veu que os médicos cobraban cartos, os caciques, Dios volveu ao ceo facendo isto, facéndose as cruces e dicindo, si este é o mundo que eu tal fixen, que o demo me leve. Imagínate tú, a los curas esto les pareció muy mal, así que excomunión. Y por cierto, y lo más importante que la excomunión, hombre, que a Curros Enríquez de la excomunión entraba allí por aquí y le salía por allí, ¿no? Pero lo que le fastidiaba un poquito a Curros Enríquez era la honra, porque Curros era un de estos de Ourense, de Salanova. Entonces lo que le fastidió fue pagar las 200 pesetas de multa. 200 pesetas de multa. Y Curros Enríquez se negó y contrató a mi padre, a la sazón el gran abogado. Por cierto, ganan el pleito. Curros Enríquez no paga ni una peseta. Curros Enríquez dedícalle, claro, dice, quiero pagarle a usted, señor. El meu pai era correcto, era como él. No, ¿cómo le voy a cobrar a vos? Sois Galicia, ¿cómo os voy a cobrar? Curros Enríquez decidió pagarle con una poesía. Fíjense qué cosas más bonitas. Esa poesía está dedicada a mi hermana.
Eu tuve unha hermana de nombre María del Carmen, chamábamoslle Mariquiña, ¿no? Mariquiña. E a poesía dice: e eu que vou pra vello, e ti que pra lonxe te vas, un adiós, Mariquiña, te mando. Esa famosísima poesía que logo será musicalizada, claro, polo maestro Chané, o adiós, Mariquiña, é a miña irmá, mi hermana, la hermana de Picadillo. Sí, muchas historias. Querido Picadillo, muchísimas gracias. Moitas Porque, grazas. como non me cortes, yo empiezo a hablar. Tú ya sabes que los coruñeses de Coruña tenemos un verbo fluido con las ondas del Atlántico. Y sobre todo yo. Maestro Picadillo, falamos entón mañán. A la hora que tú quieras y cuando quieras. Aunque tengo entendido que mañana a lo mejor no es Picadillo. A lo mejor mañana es, vaya usted a saber, otro personaje. Don Jesús Martínez, muchísimas gracias por este fantástico ratito, de verdad. Mestre, aquí estarei esperando para meterme nas vosas casas e dar caña. Mañá outro personaxe, vámoslo dixer así secreto, para que le vedes tamén unha casa bonita. Efectivamente. Aplauso virtual para o maestro Don Suso Martínez. Grazas, maestro. E ata mañán. Chao. Chao, compañeiro. Bueno, pois creo que mellor xeito de rematar este Comer e Falar Live imposible. Que agradecido estou a esta aportación do noso querido Suso Martínez, porque creo que é maravilloso. Creo que é un contador de historias increíble e é fantástico que forme parte deste pequeno invento que é o Comer e Falar Live. Grazas a todos e a todas por estar aí. Voltamos mañán con máis cousas, atentos ás redes que iremos contando cales serán os invitados. Pero bueno, nada, eso, coidarse, ¿eh? Vamos a ver si nos recuperamos un pouquiño e mañán estamos de volta. Compartide como si non houbera un mañán, ¿eh? Xa colgo eu, ¿eh? Mira, que guapo estou de amarillo, ¿eh? Chao!